Muy buenas noches, qué bueno que están aquí. Híjole, como que cada vez ahí vamos siendo menos, pero no importa, ya es la recta final, ya es el último jalón, así es que sean constantes. Yo sé que a veces llega a costar trabajo, que ya están un poquito agotados, pero bueno, no hay que aligerar el paso, ¿no? Hay que concretar bien este proceso y bueno, el tema que hoy vamos a ver pues, es el periodo del México colonial. Vamos a intentar en la medida de lo posible abarcar este tema y saltar a lo que es independencia de la Nueva España, ¿vale? Entonces, bueno, como ustedes sabrán, el proceso de conquista fue algo complejo, un poco más interesante de lo que usualmente nos llegan a relatar. Ahí estuvimos pues quitando algunos mitos históricos, pero ahora vamos a entrar a la parte en la que México, bueno, la Nueva España va a pertenecer a lo que es el Imperio Español y es un periodo, de manera de introducción, muy importante, aunque porque se van conjugando muchos los aspectos que va a poseer la sociedad mexicana en la actualidad. Sobre todo esta parte de las tradiciones, el ser religiosos, vaya, todo eso lo vamos a heredar del periodo colonial. Cabe señalar que durante esos 300 años, la Nueva España va a ser una pieza capital para el Imperio Español porque va a ser de las regiones que más va a dar recursos a la monarquía ibérica. Y esto se debe a su potencial económico, que bueno, por las estructuras de la época no evolucionó hacia otro modelo, como por ejemplo sí sucedió con las 13 colonias. Sin embargo, gracias a su extracción minera, la agricultura, sus actividades mercantiles, pues va a tener contacto con otras partes del mundo. Y el hecho de ser parte de un imperio que va a tener presencia en Asia, África, y que va a ser eh, una pieza muy importante en el comercio de mano de obra esclava, pues va a llevar a que en consecuencia la sociedad no hispana vaya a ser sumamente heterogénea y tradicional. También aquí durante este periodo es muy importante resaltar el papel de la iglesia. ¿Sale? Que va a ser una influencia en la vida pública y privada de sus habitantes. Parte de esa influencia se llega a sentir incluso en la actualidad, aún, insisto, aunque no nos reconozcamos como católicos, eh, pues algunos principios y valores que legó esa religión culturalmente hablando, pues se van a mantener. Y bueno, eso ayuda a explicar por qué la sociedad mexicana tarda y es un tanto renuente a aceptar cambios o polemizar sobre temas como el aborto, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la eutanasia, ¿no? Muchos de nuestros principios morales entre lo que es correcto y no es correcto van a ser influencia de la Iglesia Católica y se van a formar en este periodo. ¿Sale? Sin embargo, aunque algunos defiendan que qué bueno que España nos vino a conquistar, que bueno, ya supieron que pues no nos conquistaron porque no existíamos, pero en fin, el hecho de que España tuviera una presencia aquí, varios piensan que fue una etapa pues significativa de oro, de orden, más si se compara con lo que viene siendo después de la consumación de independencia, que ya iremos viendo todos esos vericuetos, pero en realidad no fue así. Los mismos esquemas de dominación van a generar una desigualdad social, el sistema político va a ser muy rígido y eso va a ocasionar que posterior a 300 años se generara una crisis que va a dar pie al proceso de emancipación, que bueno, esperemos que eso sea la segunda parte de la clase. Entonces, ¿qué pretendo en este segmento de la sesión? Pues una, la trascendencia del periodo colonial en la historia de México, por lo que les acabo de contar. Segunda, identificar esos elementos que integraron al México colonial y su influencia en la conformación de la sociedad actual. Y por último, identificar las características sociales y culturales del virreinato. Siempre voy a andar jugando con eso. Y sus semejanzas con lo que estamos viviendo en el presente.
¿Sale? ¿Hay alguna duda respecto a lo que vayamos a hacer, lo que vamos a hacer ahorita? Ando con demasiados bloopers, fíjense. No, profe, ninguna. ¿No? De hecho, igual ya hasta vamos ahí a hacer medio musicales. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ir aterrizando las cosas. El México colonial, pues va a ser un periodo de la historia de nuestro país que va a abarcar los años en el que el territorio que hoy conforma México va a estar sujeto al Imperio Español. De manera estándar vamos a hablar entre 1521 y 1821, aunque cuando abordamos el mal llamado, la mal llamada conquista, que más bien es invasión, pues notamos que hubieron regiones y hubieron comunidades que de nombre aparentemente había una sujeción al Imperio Español, pero que en realidad eran completamente ajenos, ¿no? Entonces, guarden esta reserva que fueron 300 años y fue homogéneo, ¿no? La verdad es que no fue así, hubieron, insisto, partes del territorio nacional donde em, la dominación de los españoles, la integración política, pues no va a ser más que de nombre, ¿sale? Y bueno, eso también a la postre nos llevaría a tener algunas complicaciones cuando los Estados Unidos vienen a invadirnos en 1847, ¿no? Un poco para que vayan viendo los alcances de esto. Ahora, también una cuestión que llegan a referir aquí es que indican que el virreinato se va a conformar de la noche a la mañana, como si después de la caída de México Tenochtitlan ya se dieron las cosas. Situación que no es real. El virreinato como tal va a ir conformándose con el paso del tiempo. ¿Sale? Entonces, bueno, más o menos a esto se le va a llamar México colonial. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que les haya llamado la atención? ¿No? Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo cómo se va a ir conformando de manera territorial y también su esquema político, ¿no? Bueno, las regiones que van a integrar al Reino de la Nueva España van a tener sus orígenes en la conquista militar que los españoles, insisto, hay que ponerlo entre comillas porque el papel de los pueblos de aquí fue muy importante, en los señoríos del centro y sur de México. O sea que la semilla del imperio va a ser en lo que antiguamente conocíamos como Mesoamérica, a excepción del Yucatán, porque aquí los mayas también se pusieron muy rebeldes y les costó mucho trabajo a los españoles vencerlos. Es más, esa dominación va a ser un tanto superficial porque incluso van a haber problemas de esta etnia con lo que más adelante va a ser México en las primeras décadas de los años de la vida independiente del país y aún hasta el periodo del porfiriato. Es más, esa amplia lucha de resistencia tiene eco hasta nuestros días. El levantamiento del STLN de alguna manera se puede conectar con lo que los mayas han hecho desde el siglo XVI en cuanto a no estar integrados o sometidos ya sea al gobierno novohispano o al gobierno español, ¿no? Sin embargo, digamos que en el plano legal, por así decirlo, en el papel, pues sí, esa región pertenecía a lo que es el imperio, el reino de la Nueva España. Más adelante, las expediciones cada vez llegaron a lugares más lejos, y no me refiero solamente al sur, sino también en el norte, sobre todo cuando se comenzaron a encontrar yacimientos de minerales, particularmente la plata. Eso es lo que va a motivar de alguna forma ir hacia el norte. Pero como les decía, la conquista de el país más allá de lo que sería Hidalgo y Querétaro va a resultar muy costosa, difícil y a veces simbólica para los españoles. Las tribus del norte, las famosas los famosos chichimecas,
van a ser un hueso duro de roer. Van a costar muchísimo trabajo a las autoridades del virreinato someterlos. Y en varios casos no se va a dar, ¿no? Sin embargo, jurídicamente hablando, ese va a ser el territorio de la Nueva España, que va a tener su máximo esplendor hacia 1774, ya que de manera indirecta también tenía cierta jurisdicción sobre lo que es el territorio del sureste de Estados Unidos, el centro. Hubo un momento en que este territorio que se conoce como la Luisiana fue parte de la Nueva España, aunque bueno, ahí los españoles tampoco duraron mucho porque después le terminaron cediendo ese territorio a Francia. La Florida llegó a ser parte también de la Nueva España, solamente que la vendieron en 1819, y como les decía, tenía cierta autoridad nominal, es decir, pues parcial, por así decirlo, entre, bueno, hacia lo que es la Capitanía General de Guatemala, que no es otra cosa que Centroamérica, Cuba, Puerto Rico e incluso Filipinas, ¿no? Que bueno, ya posteriormente van a tener gobiernos autónomos. ¿Dudas hasta aquí en cuanto a la conformación territorial de la Nueva España? ¿No? Ahora pasemos al Estas modelo político. capitanías, Mande, estas ajá. capitanías no necesariamente eran de España, ¿no? No, Sino, sí por eran de ejemplo, España, pero la Luisiana era de Francia, ¿no? pero después la cedió. Digamos que fue un territorio que paulatinamente estuvo en disputa. Me parece que primero la colonizan los españoles, luego se la ceden a los franceses, luego los franceses se lo devuelven a los españoles, y luego tras la derrota de la Guerra de 7 Años, este conflicto que enfrenta a Francia y España contra Inglaterra, y que va a ser hasta cierto punto un antecedente directo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de 1776, en compensación a los territorios que Francia pierde en Canadá, España le vuelve a ceder la Luisiana. Pero en su momento sí se estuvo ahí como parte indirecta de la Nueva España. ¿Sale? Ahora también, algo que se me escapaba y que vale la pena recuperar es que en estos primeros años de colonización, la organización política estaba a cargo de los encomenderos, es decir, de estos conquistadores que sobrevivieron a las guerras de conquista y que en premio a participar en ellas recibían un territorio dotado de comunidades indígenas que trabajaban para ellos. Entonces Cortés y sus amigos van a ser figuras protagónicas en estos primeros años hasta que ya un poco más formal el Imperio Español los va a absorber a su infraestructura, pero a través del virreinato, que va a ser una institución local y administrativa del Imperio Español que bueno, va a tener sus raíces a finales del siglo XV y va a ser, digamos, un modelo en donde le va a reconocer ciertas cosas a esos territorios, aunque directamente van a estar sujetos a la corona española. El representante del monarca hispano en estas regiones va a ser el virrey, quien va a ser la figura más importante del virreinato. A él le corresponden ser capitán general de las Fuerzas Armadas, porque no podemos hablar de un ejército virreinal. Bueno, digamos que era capitán general de las milicias, era presidente de la Audiencia de México y era el principal administrador del virreinato. Ahora, aunque su nombre esté muy rimbombante, así hoy el virrey, en promedio, el virrey va a gobernar unos 10 años, es decir, su gobierno no va a ser perpetuo. Y bueno, esto también lo va a hacer un poco para evitar que esos funcionarios no tuvieran roles de más o una mayor autoridad, ¿vale? El primer virrey que va a ejercer un gobierno aquí en la Nueva España va a ser este señor Quijadón. Se llama Antonio de Mendoza. Y de ahí pues vamos a tener en lo sucesivo
64 virreyes. Fueron 64 virreyes los que gobernaron estos territorios. ¿Dudas hasta aquí respecto a la figura más importante del virreinato? Ahora, por lógica, ustedes sabrán que el virreinato, al formar parte de la monarquía española y esta al sostener un sistema absolutista, pues ese, digamos, modelo va a aplicar aquí. Esto lo señalo porque luego llegan a haber preguntas, inclusive a mí se me llegan a ocurrir, en donde les pongo, bueno, donde les ponen cosas muy fáciles, pero que están planteadas de otra manera. Por ejemplo, una pregunta muy parecida sería, durante la colonia, ¿cuál fue el modelo político que imperó en la Nueva España? Unos dirán, bueno, es virreinato, pero ¿qué sucede si en vez de aparecer virreinato, empieza monarquía absolutista? Pues en ese caso tendría que ser esa, bajo la lógica de que el virreinato es una institución más de la monarquía española. Y hasta 1812 la monarquía española va a ser absolutista. Entonces, el examen va a jugar un poco, puede jugar un poco con ese tipo de preguntas, así es que ahí está, hay que estar abiertas y razonar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Bien. Vamos a ver que la Nueva España va a tener un sistema político muy burocrático, así es que no solamente vamos a hablar de la figura del virrey, van a haber otras instituciones que son importantes. En este caso, vamos a destacar la Real Audiencia, quien va a ser el máximo tribunal de justicia del reino, así como el principal órgano consultivo para el virrey, o sea que le daban ciertos consejos o orientaciones sobre los asuntos del gobierno, y también va a ser un medio de control por parte del rey de España sobre los gobernantes de su imperio en la Nueva España. En tenor a que la Real Audiencia de México estaba obligada a vigilar al virrey y mandarle su reporte directito al monarca español. O sea, algo así como una especie de suegra muy metiche. Y eso al final sirvió porque los virreyes nunca van a tener un poder absoluto. De alguna forma la Real Audiencia va a ser un contrapeso que, bueno, como les decía, va a beneficiar al rey español. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ahora, a nivel local, ¿cómo se manejaría la política? ¿Qué instituciones pudiéramos tener? ¿Qué se les ocurre, chicas? La iglesia. Ay, perdón, ese es un poder que acompaña al Estado. Y qué bueno que sacas a relucir eso, porque la iglesia va a tener un poder político en la colonia, mismo que de alguna manera va a continuar durante las primeras décadas de la vida independiente de México, y eso va a implicar que le llegase a costar trabajo al país a consolidarse como una nación independiente. Pero no, a nivel local no es la iglesia. ¿Quién más? Alejandra, ¿qué se te ocurre? Como gobiernos más locales. Ajá, locales y regionales. ¿Quiénes serían la cabeza de esos gobiernos locales y regionales? Podrían ser como eh, más personas de España, Sí, los principales cargos políticos van a ser españoles y uno que otro criollo, pero la mayoría españoles, lo cual habla que la gente local pues no va a tener participación. Pero ¿qué instituciones se van a hacer cargo de gestionar, por ejemplo,
la política de un pueblito. No, no sé, tal vez como un ayuntamiento. Ándale, muy bien. Acabas de Que pues desbloquear. creo que están como hasta el día de hoy, ¿no? Algunos. Un poco parecido, el ayuntamiento va a ser una institución que va a tener facultades legislativas, es decir, el diseño de leyes, y va a ser muy importante a nivel local. El ayuntamiento va a estar establecido en las principales ciudades del virreinato, por ejemplo, México, Guadalajara, Puebla, entre otras. ¿Sale? Em, Cuando eran poblados más pequeños o menos importantes, este rol del ayuntamiento van a ser ocupados por las justicias mayores, los cabildos, los regidores y los corregidores. Aquí esa institución también cobra cierta relevancia porque es el órgano en el que los criollos van a tener una cierta representatividad política y van a participar. Sin embargo, no todas las sugerencias o propuestas del ayuntamiento van a ser tomadas en cuenta. Sin embargo, bueno, tiene su peso por ser una institución política muy importante a nivel regional y local. En cuanto a la organización territorial, pues bueno, se va a mantener esta lógica de dividirlos en provincias, ¿vale? Hasta la aplicación de las reformas borbónicas, donde esas provincias van a ser conocidas como intendencias. Y me parece que esa también luego llega a ser preguntas de examen. Entonces, bueno, el sistema político mexicano, perdón, novohispano, va a estar muy sencillo, un poco parecido al actual, por lo menos da la impresión. Sin embargo, no se olviden que en la Nueva España no había una democracia, entonces la representatividad política y los mecanismos de participación van a estar restringidos, solo para los españoles y uno que otro criollo. Los demás grupos sociales no van a tener una representación política real. ¿Sale? Comentarios, dudas, preguntas, inquietudes. ¿No es? Bueno, pasemos a la economía. La economía de la Nueva España va a estar fundamentada en cuatro principales actividades: la minería, la agricultura, el comercio y la manufactura. De hecho, es por la minería que la Nueva España va a ser la joya de la corona del imperio. Y es de donde va a venir el dinero que le va a aportar a la metrópoli y que, bueno, esta la va a despilfarrar en guerras de religión. Hay gente que no entiende, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco más a detalle qué onda con estas cuatro, o por lo menos tres. En cuanto a la economía, vamos a ver que la minería va a tener sus principales bases en Pachuca, Real de 14 y Guanajuato. ¿Alguien de ustedes ha visitado algunas de estas tres ciudades? Sí. ¿A dónde has ido, Edgar? A Guanajuato, a Real de 14 y Pachuca creo que también, pero no me acuerdo ¡Wow! mucho. No, pues ya visitaste las tres. Daniela dice que se fue a Guanajuato. ¿Y tiene la ciudad en la actualidad restos o ecos de ese pasado minero? Sí, sobre todo Real de 14 y Guanajuato. O sea, no, Guanajuato nada más el transporte subterráneo que hay, ¿no? Ujú. Eh, Real de 14 igual, pues es un poblado más bien, ¿no? No sé si es ciudad, pero un poblado también con bastante reminiscencia a Guanajuato. Ok, muy bien. Muy bien. Ok. Los demás, ¿qué impresiones ha dado si han llegado a visitar esas ciudades? Yo no, yo todavía no. Espero ir algún día de estos, pero tú todavía no.
Ah, su arquitectura, claro, eso es muy importante. Muy bien, muy bien. Palacios, templos, pero como lo comentó Edgar, ¿llegaste a notar que hay em, minas o túneles? Muy bien. Ahora, si ya nos vamos un poco en la lógica de la independencia, con mencionar de este modo de esas ciudades, podemos entender por qué Miguel Hidalgo tuvo entre sus primeros blancos y tareas u objetivos, pues el tomar Guanajuato. No nada más es la cercanía geográfica, porque bueno, hasta donde yo sé de Dolores a Guanajuato no está muy lejos, sino más bien el peso económico. O sea, tomar la ciudad y controlar Guanajuato implicaba asegurarse recursos que, bueno, si estás en la tarea de emancipar a una nación, pues necesitas lana para las armas, para hacer un montón de cosas, ¿sale? Entonces, bueno, ya vemos ahí de dónde comienza a tener esta fama y esta importancia para la economía del imperio. Por eso también resultó tan complicada. Y obviamente no estamos hablando aún de una economía de libre mercado, sino que todo esto van a estar regulados por por las autoridades de la Nueva España, quienes incluso van a posponer varios impuestos, que eso es otra cosa que también va a limitar ya hacia el final a las finanzas novohispanas. El exceso de impuestos que tenían, o sea, todavía ahí había una lógica medio medieval. ¿Sale? Ahora, también cabe señalar que cuando quedé estas ciudades y a medida que iban encontrando yacimientos de minerales más hacia el norte, pues el virreinato se va a expandir y con ello la actividad minera. Aquí vamos a tener a ciudades como Zacatecas, por ejemplo. Ay, se me fue el nombre del Chihuahua que tiene que ver con cobre. Bueno, ahí hay otra región importante y que bueno, todo ello va a poder explotarse gracias al desarrollo de la minería. En este punto, pues, el bien que más se va a producir va a ser la plata. Y esa va a ser base de las finanzas del virreinato. Y hasta la fecha, ¿no? Seguimos siendo número uno en plata, si no es que ya nos acabamos ahí los yacimientos. ¿Sale? Que por cierto, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Porque luego en el examen viene como México durante la época colonial explotó el siguiente mineral, y pues obviamente es la plata. Y en geografía aparece ya el presente, primer país productor de plata en el mundo, pues bueno, México, todavía México. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, Sí, adelante, Daniela. ay, es que me retrasó un poquito, pero Sí. hace rato le quería preguntar sobre una diferencia entre el ayuntamiento y las audiencias. Ah, ok. Las audiencias son tribunales de justicia y al mismo tiempo eran los que checaban la actividad del virrey para que no se saliera del bocal. Los ayuntamientos son instituciones que están más cargadas hacia lo legislativo y en ellas se tiene una mayor presencia de criollos, cosa que en la audiencia no va a ser así, casi no van a haber criollos y casi todos son españoles. ¿Sale? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, ahora pasamos al siguiente punto que va a ser la agricultura. La agricultura va a ser también un
pilar de la economía novohispana, y bueno, esto se debe a que es un territorio amplísimo con una diversidad enorme de climas, y también, ¿por qué no referirlo? La fuerza de trabajo que representan las comunidades indígenas. Aunque en el primer siglo va a haber una baja demográfica por la explotación de que hacían los encomenderos, las enfermedades y la mala calidad de vida que poseían. Pero pese a todo, había un potencial en cuanto a gente, cosa que va a fortalecerse con la introducción de esclavos negros. Entonces habían brazos y con los cuales trabajar esos terrenos. Y digamos que el primer modelo de explotación de los productos agrícolas va a ser las encomiendas, la cual, bueno, va a consistir en la asignación por parte de la corona, que era lo que les decía, un número determinado de territorios con una dotación de campesinos de origen indígena para explotar esas tierras. Y esa encomienda se las hacía llegar la corona a estos sobrevivientes de las guerras de conquista como una especie de compensación por los préstamos, perdón, sí, por los servicios prestados. ¿Sale? Y así es que la encomienda se parece un poquito a la parte del feudo, porque los indígenas que estaban adscritos a un encomendero tenían que trabajar de sol a sol y casi todos los días, bueno, excepto los domingos, porque ahí iban a trabajarle al cura, ¿no? Pero en general era una vida muy dura, y en compensación por esa fuerza de trabajo, los encomenderos tenían como responsabilidad convertir a los indígenas, cuidarlos, digamos, espiritualmente, que tengan su iglesia, que tengan un cura que los atienda. Entonces les digo, es una relación muy parecida a lo medieval. Y el beneficio del trabajo pues, se los quedaba el encomendero. Las comunidades campesinas se quedaban con muy poquito. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Ahora, el mantener esta encomienda pues va a llevar a que de pronto los reyes españoles dijeran, no, 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 pues estamos como feudalizando nuestro territorio, y ellos lo heredaron más bien lo conquistaron para la corona. Entonces, para el siglo XVII va a haber una transformación. Van a restringir a los encomenderos y van a implementar un modelo que es la hacienda. Aquí, a diferencia en la encomienda, que al final la corona tiene cierta autoridad, en el caso de las haciendas no, hay una conversión hacia la propiedad privada, ¿sale? Y va a ser una unidad que van a ser, bueno, en la metrópoli se va a traer por aquí de importación, es decir, se va a aplicar aquí, pero que va a centrar su producción tanto en la parte agrícola como en la ganadería, y hubieron algunos que incluso en los productos manufacturados. Es así que la Hacienda Comunidad Económica se va a encargar de proveer una serie de recursos como comida, por ejemplo, a las ciudades. ¿Ves? Muy interesante la relación entre la Hacienda y... Ay, se me fue. Se me fue lo que les iba a decir. Ay, bueno, ya. Ojalá que regrese. Tuve ahí un flashazo. ¿Vale? Pero bueno, bueno, sí, como proveedora de bienes a las ciudades, eso me refería, ya regresó la idea. O sea que los alimentos que se vendían, por ejemplo, en Ciudad de México, que en esa época era de mucho menor tamaño a lo que hoy es en la actualidad, era el centro y algunas colonias aledañas, y en ese entonces esa era la Ciudad de México. Ya eso fue creciendo como gigante, ¿no? Pero la comida que se consumía mayoritariamente en la Ciudad de México provenían de las haciendas aledañas. Algunas de ellas incluso eran a mitad de una alcaldía actual. ¿Sale? ¿Dudas con las haciendas?
No. ¿No? Ahora, Ujú. hablando de la agricultura, ¿qué productos, tanto agrícolas como ganaderos, fueron importados por los españoles a México y que se hayan adaptado? Es decir, que en la actualidad sigan siendo parte de nuestra canasta básica. ¿Qué productos agrícolas y ganaderos? ¿Qué productos del campo traen los españoles que en la actualidad, pues nosotros incluso no podríamos vivir sin ellos? ¿El maíz? No, el maíz no. No, 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 el maíz no. El maíz es de aquí, no es importado. Ojo con eso. ¿Qué más? No está tan ¿El difícil. cacao? ¿El cuál, perdón, Daniela? ¿Cacao? No, el cacao es de aquí de América. Sí, ya lo entendí, que vinieron aquí a México, ¿no? Que Que trajeron. trajeron de Ajá. Europa y aquí en México fueron un hit. El cacao no, el cacao es de aquí. No, ajá, sí, ya lo entendí. Exactamente. A ver, díganme. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Qué bienes del campo trajeron los españoles y que en la actualidad forma parte de nuestra canasta básica, de nuestra cotidianidad básicamente? El maíz no y el cacao tampoco. Esos sí son de aquí. ¿Cuál Pero es? puede ser la caña de azúcar. Esa es una, muy Esa la bien, trajeron de excelente. Cuba, creo, si mal no recuerdo. No, la trajeron de Europa, pero ¿De aquí, Cuba? ¿De aquí se Europa? vino a quedarse. Pero pues esa, pues actualmente la seguimos usando, ¿no? Para el azúcar. Ujú. El frijol, no, Alejandra, el frijol es de aquí de Frijoles de aquí, América. ¿no? Ajá. El Y arroz, pues bien, Daniela, el trigo, el excelente. arroz, trigo, ajá. Hay uno sin el cual yo no podría vivir y me salva del frío. ¿El Café. algodón? El café, no, el algodón es de aquí. El algodón es de aquí. La cebada, muy bien. Ahora, ¿qué otros productos que no son agrícolas trajeron los españoles y literal llegaron para quedarse? ¿Productos? Ujú. Mm, Que vienen del campo igual. Igual del Se le va a campo. decir animal. Exacto, animales. ¿Qué animales? Muy bien. Los Pues la caballos. ganadería. Caballo, la ganadería, ajá, sí, en general la ganadería, pero bueno, vamos a especificar. Caballos, cerdos. Caballos, puercos, vacas, ovejas, cabras, aves de corral. Entonces, bueno, con esto se enriqueció muchísimo la economía del virreinato. Pueden ver esos alcances en incluso platillos como el mole. Es una buena síntesis, o los chiles en nogada, que algunos de esos productos llegaron para quedarse. ¿Sale? Ahora, en cuanto al comercio, vamos a hablar de que van a haber dos principales rutas comerciales que van a ser importantísimas para la Nueva España. La que salía al este, que conectaba el puerto de Veracruz, quien va a ser el puerto más importante del Golfo de México en cuanto a actividades comerciales de la Nueva España, y que va a conectar con Cádiz, con Sevilla. Ay, se me fue el nombre de otro pueblo, de otro puerto español, pero bueno, Barcelona, con todos ellos. Y tenemos la ruta que conectaba Acapulco con la ciudad de Manila, que estaba en las Islas Filipinas. A ese enlace que gracias a él pudieron importar productos del Oriente Lejano. De hecho, la relación de la Nueva España con el Oriente Lejano es bastante estrecha. Pues se le va a conocer como la Nao de China.
¿Sale? Pero bueno, las características del comercio novohispano es que va a ir en sujeción a lo que dicta el monarca. No va a ser una economía de libre mercado, sin embargo, aquí ya tenemos las bases y por lo menos la primera fase del capitalismo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Ahora nos vamos con la parte que más me gusta, lo social. La sociedad novohispana no va a ser tan diferente a la mexicana. Es una sociedad paradójica y contradictoria. Y va a ser muy particular y contrastante, fíjense. Ya que por un lado, a diferencia de otros procesos de dominación, como es el caso de Francia e Inglaterra sobre sus colonias americanas, en donde no hubo ningún tipo de mezcolanza, aquí sí. Aquí hubo un integrismo étnico entre las comunidades que formaban la sociedad. Esto no lo hacían los españoles de buena onda. No se enamoraban de las indígenas o de los esclavos negros por viva la diversidad, qué buena onda, sino porque a través de la descendencia la sociedad se podía integrar y por consiguiente reconocer la autoridad real. Aunque eso no quiere decir que no hubiera una separación de cada sector social. De hecho, ahí la Nueva España va a ser un tanto estricta, ¿eh? Y bueno, parte de nuestro racismo y nuestro clasismo proviene justo de esa jerarquización, en donde el color de piel, pues bueno, va a ser importante. Así que, así como vamos a ver un integrismo, o sea, no se va a ver a mal que un español se case con una negrita, un mestizo con el hijo de una española y negra, y así sucesivamente. Sí va a haber una discriminación, una marginación que va a ir directamente proporcional a la movilidad o beneficios que va a tener cada grupo. Por ejemplo, de mestizo para abajo, la vida va a estar a cuestas. Va a ser muy difícil que salgan de ser caporales. Pero si naciste criollo, bueno, aunque seas pobre, tienes chance de hacer otras cosas. Y si eres un criollo rico, por ejemplo, un Agustín de Iturbide, pues ya prácticamente tienes la vida ganada, ¿no? Y bueno, insisto, esa separación a partir del color de la piel, pues se va a mantener hasta la fecha. Para que quede un poquito más claro, aquí están las castas que conformaban la sociedad española. ¿Sale? Así es que bueno, no hay pureza racial. Y aquí vuelvo a lo mismo, la Iglesia Católica va a tener un dominio en la vida pública y por supuesto que también la parte de lo social. No podías no ser católico. Te metías en muchas broncas en el peor de los casos con la Santa Inquisición. ¿Sale? Entonces, bueno, como se dan cuenta en este mapa, cada sector social va a tener cargos específicos. Por ejemplo, los españoles, pues van a ser los que van a ocupar la cúpula. Es decir, los puestos más altos en la iglesia, en el ejército y en el gobierno. Los encomenderos, no, los encomenderos van a quedar marginales, pero no les va a ir mal socialmente. Sin embargo, ellos van a ser, junto con los indígenas, estos dos, los que van a proponer un orden distinto. Solamente que uno va a apelar a la parte social y el otro va a apelar más que nada pues, a la parte política. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Oye, ¿tú sabes, Ujú. Sor Juana, a qué grupo pertenecía? Era criolla. ¿Era criolla? ¿Tengo Ujú. dudas si es criolla o mestiza? No era criolla porque sus papás eran hijas de españoles. ¿Inglés? Ok. Era criolla, mi querida crush histórico, que ahorita me va a dar el gusto de hablar de ella. Sí, uno de Bueno, mis eso sí. amores platónicos es Sor Juana. Sí. Mujerón, ¿eh? Mujerón. Sor Juana, Eso sí. chiquita bebé. Pues, guapa, inteligente, poeta, filósofa, sabía cocinar, revoltosa.
Y aparte tenía dinero. Y además tenía dinero. O sea, no era como yo que pertenecía al barrio. Yo creo que por eso no me hubiese pelado. No era un buen candidato. Pero además había otro inconveniente, le gustaban las chicas. Y Entonces, no. Y yo no tengo planes de ser trans, entonces, pues ni modo. Que de cierto modo ella sí lo fue. De niña se vistió de hombre para poder ir a la universidad. No, esa Sor Juana, como diría Bart Simpson, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo? Ya hasta me brillan los ojitos. ¿Sale? Bueno, aquí está un poco más claro, está la división social. Y hay una canción de La Maldita Vecindad. ¿Ubican a La Maldita Vecindad? Que por cierto no los voy a ir a ver. ¿Ubican a La Maldita Vecindad? ¿No? No. ¿No conocen a La Maldita Vecindad? Es un grupo de ska mexicano que toca Kumbala, que toca Solín, que toca Pachuco. Son canciones muy, muy famosas. ¿No? ¿No conocen a La Maldita Vecindad? Yo sí he escuchado algunas canciones de ese grupo. Pues, ¿qué creen? Que su baterista es historiador de la ENA y él compuso una canción que está inspirada en todo, en este modelo social además tan estricto, porque hasta les pedían certificados de hispanidad para poder inscribirse a la escuela ya a un nivel de estudios, digamos, superior. Les pedían si tenían algún antecedente que fueran descendientes de españoles. Si no lo probabas, te quedabas sin poder acceder a la iglesia. Que aún así no, perdón, a la escuela, que aún así no tenía mucho que ver. Y por ejemplo, a Morelos, ustedes lo verán, saquen un billete de a 50 y lo van a notar. Parece mulatito, y de hecho era mulato. Resulta que el don, para poder entrar al colegio de San Nicolás, donde conoce a Miguel Hidalgo, tuvo que solicitar algo así como un acta de nacimiento, en donde avalaban que era nieto de españoles y por lo tanto él era español, para que pudieran entrar, ¿no? Y bueno, al final sí pudo, una persona muy disciplinada, pero en general las casas estaban bien divididas. Y ahí tienen, por ejemplo, el que se desarrolla un cierto racismo, ¿no? Y todos esos puntos van a inspirar a este señor a que compusiera Salta para atrás. Que de ese hecho sí mezcla Saltapatas es los una casta, grupos. ¿no? Es un tipo de Exactamente. casta. Y de hecho, el vocalista de La Maldita Vecindad empieza como una especie de rapeo mencionando cuál es la combinación de qué casta con qué casta y qué grupo resulta. Ah, mira, la voy a escuchar. Sí, escuchen, ya se Suena las muy proporcioné, interesante. está ¿A muy poco, a buena. poco es historiador de Elena, el baterista? Sí, bueno, el ex baterista, el que ahorita está, no, pero el baterista que fue fundador del grupo y que estuvo hasta el 2008 con ellos, porque sí estuvo bastante tiempo, fue historiador de la ENA. Obviamente no me tocó coincidir con él, porque él creo que fue como 10, 15 años antes que yo, porque a pesar de que sí pegó el grupo, pues obviamente eso implicó un retraso en sus estudios, se acabó la carrera y sí se tituló el güey. Órale. Y hizo su tesis sobre el rock y bueno, pues, el chavo tuvo la creatividad como a partir de esta temática hacer una canción que está bastante divertida porque además es una crítica tanto al racismo que hubo en esta época, como al racismo y la discriminación que había, bueno, en su época, y me refiero a la época en que era Chavo el baterista de La Maldita, porque creo que la canción se publica a principios de los 90. Después de que algunos grupos que él menciona, quizás sobre todo para los más jóvenes, sea un tanto ajeno. Pero está muy, muy interesante y si quieren conocer otra canción que refiera a la sociedad novohispana, bueno, a la sociedad colonial, aunque no novohispana, pero se parece porque básicamente es lo mismo. Es una salsa que seguramente ustedes han
bailado alguna vez en su vida. La canción se llama Rebelión. Pero bueno, Ah, ya vi por qué al cambujo también se le decía negro cambujo, porque viene de negro y de negro, ¿no? Y ojo, ajá, ¿no? También se le dice negro a cambujo, ¿no? exacto. El salta para atrás. Sí, está bien padre. Que bueno, hay que tener demasiado tiempo libre como para dividir así a la gente, ¿no? Sí, mucha imaginación. Y es que según yo, eran, si no decenas, cientos de castas. O Eran sea, eran 360 muchísimas. castas. O sea, Cientos. aquí Yo ya me acuerdo les... que no recuerdo cuántas eran, pero sí me acuerdo que eran cientos. Yo hace poco fui al centro, no me acuerdo qué museo, y estábamos hablando de eso, de que eran cientos de castas. 360 para ser exactos. Casi casi una por día. Exacto. Imagínense, no, no, bueno. Morisco también veo ahí, Ujú, como el kiosco Morisco. exacto. Jíbaro, mulato. Que bueno, jíbaro, el nombre es de una etnia de Puerto Rico. Pero sí está buenísimo todo este cotorreo. No, y por ahí faltaron que coyotes, que tente al aire, no te entiendo, o sea, zorros, pardos. O sea, esto aquí que nos habla que pues venimos de un montón de lados y no nada más en este mestizaje bicolor que decían Vasconcelos y del cual nos han educado, ¿no? De que de cajón eres descendiente de indígena y de español, que bueno, no es cierto. No, pues también está el También África y asiático, los los bueno, asiáticos, chinos, exacto. africanos. Pues más que chinos, filipinos, los que andaban por acá, y bueno, ya después hubieran otras oleadas de migraciones, pero sí, también tenemos por ahí sangre tacataca. eh, O sea, es un tema muy bonito. Y resulta paradójico que siendo tan diverso, haya un racismo bien marcado. Incluso lo pueden ver en sus, no sé, en sus historias familiares, en quién era su abuelito o el abuelito de su abuelita, y pues ahí pueden descubrir muchas cosas muy interesantes. Yo solamente les diré que en mi caso, mi sangre está más revuelta que el mole, seguramente de la mayoría de los mexicanos, ¿no? ¿sí? Pero resulta con eso, pues más problemático el hecho que seamos una sociedad tremendamente racista. Ah, pues de hecho el güerito, güerita es un argot que viene desde la colonia. O el amigo, bueno, el amigo, amiga no, pero el güerito, güerita sí. O sea, los que en esa época eran los que las que pagaban. Se ofrece la que tiene dinero. Al que nada más va a ir cargando los bultos, ese güey que Sí. De hecho, hasta hoy te va a mismo comprar. puede ser moreno y te dicen güerito, ¿no? Para, O sea, es una estrategia de marketing desde tiempos inmemoriales. sí. Que por cierto a mi hermano le ha ocurrido eso. Mi hermano es moreno, un poco más moreno que tú, Edgar, y Mm, cuando le han llegado a decir así, güero, él sí se siente y dice, pues ¿de dónde? No manches. sí, pues hasta a mí me lo han dicho y obviamente pues no. Nada, lo es para, como dices, una estrategia de marketing. ¿Mm? Y si quieren conocer un poco las castas, este poema, esta pintura está muy, muy padre. Creo que por aquí tengo otra, ¿no? Está muy, muy padre. Y esa discriminación se da hasta en los alimentos, porque hubo una época durante la colonia, no sé cuánto tiempo duró, ahí me falta como repasar, pero sí buena parte de la colonia, por ejemplo, se tenía prohibido el consumo del pulque y se favorecía a la cerveza o el vino.
Sí, pues fue parte también de lo que hizo evolucionar a la cerveza, ¿no? O bueno, que Ciertamente. fuera más vendida, decían que el pulque era como sucio, como de lo más bajo, y es bien bueno. Y son prejuicios que todavía se mantienen. Yo no le entro el pulque solito. La verdad es que sí me da una mala impresión, pero los curados me gustan. Sí, los crudos están buenos. Y hay poblaciones campesinas, a lo mejor por aquí Daniela, Lisette lo verán, pero el pulque llega a ser como Gatorade, como una especie de Gatorade, sí te repone de volada. Ahora, ya para ir cerrando este punto, nos vamos a lo que es la cultura novohispana. Van a haber tres momentos definidos. El primero de ellos va a estar inspirado en el humanismo religioso, que digamos es una secuela del Renacimiento y que está muy marcado por el siglo de oro español, que bueno, el siglo de oro es una época apogeo de las letras y la cultura española, que está entre el siglo XVI y XVII. ¡Pum! En medio. En medio ponen ese siglo, ¿no? Pues acá también. Aquí la intención es hacer actividades evangelistas, convertir a la gente. Y la corriente artística que va a ayudar en este proceso van a ser los... el barroco, va a ser el barroco. El barroco va a ser la corriente artística que va a dominar pues, prácticamente en todo el virreinato, pero principalmente en el siglo XVI y en el siglo XVII. En el siglo XVI con un ánimo más de predicar, por ejemplo, es la época en donde ponen pues estas estatuas gráficas que siguen en las iglesias de los santos martirizados y además en tamaño real. Los frescos en donde van poniendo cosas de la Biblia. ¿Sale? Y para el siglo XVII, pues viene una cuestión más introspectiva, más una evasión de la realidad, porque bueno, el siglo XVII están las guerras de religión y ustedes sabrán que eso a Europa no le deja muy bien. Entonces es una cuestión más individual, más de aquí. El siglo XVII también va a tener como principal elemento el que en esa época vivieran los máximos exponentes de la intelectualidad no hispana. Tenemos el caso no solamente de mi crush histórico, Sor Juan Inés de la Cruz, chiquita bebé, sino también de su compadre Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, no, su compadre no fue Juan Ruiz de Alarcón, fue Carlos Sigüenza y Góngora, él era su amiguito. Y también Juan Ruiz de Alarcón, que fue un compa que la rompió en la dramaturgia, es decir, en el teatro. Aunque también no perdamos de vista el desarrollo de una cultura popular bien interesante, muy sincrética, que para las poblaciones vencidas, las que están en la periferia, las marginales, las que nadie pela, pues va a ser un espacio de resistencia, incluso por ahí, te los iba a pasar por Face, pero creo que lo perdí, voy a buscar esa publicación. Hay una iglesia en Salvatierra, Guanajuato, que a pesar de que es católica, planteó un resguardo em, de lo que son las características de una escultura de Tlaloc. Sí la tengo. Se las voy a pasar también en el chat para que
lo vean. Y eso fue algo muy recurrente. Esconder en las edificaciones, en las pinturas, en lo que les mandaban hacer, esconder lo que querían preservar em, de sus usos y costumbres. Y es parte del sincretismo, está muy, muy padre. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe. Adelante. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es como que lo que ahorita llamamos México estaba formando una identidad, ¿no? Ujú. Pero ¿en qué momento exactamente México ya es, o sea, ya es una identidad, ya está formada? Uy, querida estudiante, me acabas de hacer una pregunta que si te la respondo, no, 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 no. Me gano el postdoctorado y un lugar en la Academia Nacional de Historia. Así de complicada está la pregunta. Déjame ver cuándo empezó a gustar la historia y estudiarla ya de ¿Cuál fue la manera pregunta profesional. también? Que cuando México se conforma como tal. Ah, ok. Aquí en la colonia estamos viendo algunos elementos que se van conjugando con lo prehispánico. Insisto, no solamente lo europeo, sino también lo africano. Hay que ponderar mucho la diversidad, pero todavía no es México. México, políticamente hablando, va a, va a aparecer en 1821 con la consumación de la independencia. Pero lo que es México como tal, creo que lo más acertado que te puedo decir es que es una entidad que está en constante construcción. ¿A qué voy? A que durante mucho tiempo nos vendieron la idea de que México era una nación mestiza, de preferencia blanca, heredera del legado español y azteca, y ahí échenle la culpa a Vasconcelos. Y eso a través del cine, de la música, se fue reafirmando, vive el mariachi. Y lo que no era ese conjunto de valores, principios, elementos, pues como que no es mexicano, se queda un poquito en lo barbárico, ¿no? Por ejemplo, entre las comunidades indígenas, y eso es lo que justifica el racismo como tal. Pero en diferentes momentos, sobre todo en la historia contemporánea de México, se ha cuestionado qué es, y también a lo largo de la historia no ha quedado muy claro, como lo vamos a ver en las próximas sesiones. La falta de definición de lo que es México, la ausencia de reconocer que, bueno, somos de chile, mole y pozole, y el meter modelos homogenizantes y estandarizados que es propio de una cultura nacionalista y de un Estado-nación decimonónico, o sea, tampoco no los podemos juzgar, era lo que habían, era lo que en ese momento ellos creían, pero todo eso implicó que no se estuviera seguro que fuera México. Y abiertamente hubieron colectivos que no se definieron, que no se asumieron. Entonces, esa parte de lo que es México, cuando se define, pues bueno, es un reto que hasta la fecha me atrevo a decir, no se ha terminado de concretar. O sea, lo que políticamente es una cosa, y quizá aquí más clarito, ¿no? De 1821 para adelante y es México. Pero en cuanto a tu cultura, construcción social, proyecto de nación, es decir, cómo nos asumimos como colectivo, híjole. Ay, no, te puedo decir que es una discusión que no ha acabado y que se ha vuelto más complicada por el momento histórico que estamos viviendo, la globalización, en donde ya se comienza a descartar esto de la cultura nacional. Entonces, bueno, eso hace un poquito más complicado en definir qué onda con México, cuándo México. Sí, de hecho es un tema que da mucho de qué hablar, porque incluso igual México no tiene como una lengua oficial, ¿no?
No, de hecho sí el Somos una... español. No, pero o sea, original. Por ejemplo, Ah, una lengua originaria. Sí, reconocen 64. Bueno, es que ahí el Estado ha sido muy colmilludo, muy ambiguo. A raíz de la presión ejercida por el levantamiento del STLN y los movimientos de autodeterminación indígena, que no solamente es en Chiapas, sino en casi todo el país, en Oaxaca mismo tenemos una resistencia muy Ujú. cultural de las poblaciones originarias, ¿no? Y tienes a los triquis, a los zapotecos. Entonces, bueno, para zanjar ese burlote, pues resulta que reconocen a México como nación pluricultural, que como que tampoco no está muy claro, pero además no hay, como tú dices, un reconocimiento, digamos, oficial. Por ahí reconocen, son 64 lenguas indígenas y tenemos que traducir la constitución a esas 64 lenguas originarias, pero no hay una real valoración de ese aspecto. Por eso sigue presente la cuestión de la discriminación, la cuestión de que con las lenguas indígenas se les hable como dialectos, que eso es un tremendo error. Ninguna lengua originaria es derivada del español, que ese sería el concepto de dialecto. Más bien el dialecto sería, por ejemplo, el español mexicano del español de allá de Europa. Ahí sí estaríamos hablando de un dialecto. O del náhuatl del centro de México con el de la zona de Puebla, por decir, ¿no? O el zapoteco de Valles Centrales, un poco más para lo de Oaxaca, al de la sierra. Eso sí serían dialectos, porque son variaciones de una misma lengua. Pero no, o sea, No, no hay sí, sí, lenguas. profe, sí, sí, le estoy entendiendo para dónde va. Ahora imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que nos constituye? O sea, me acabas Ujú. de, de meter en un meollo que todavía no te puedo resolver. Porque además una cosa es la parte de la sociedad que es mestiza, que es producto de un mestizaje de que viene de diferentes lados y que es una colisión de principios, valores, costumbres y demás, pero que no tenemos claro qué onda. De ahí que nos lancemos el rollito de, somos herederos de los aztecas, ¿no? Y ves ahí gente en el centro histórico de la Ciudad de México danzando como supuestamente eran en aquellas épocas, que tampoco no es cierto, es una cuestión mucho más reciente. Y por otra, tienes a las poblaciones originarias, que como una estrategia de resistencia y de mantenerse, dicen, no, ni madres, yo no soy mestizo, yo ni siquiera soy mexicano. Y antes de ser mexicano, yo soy triqui, yo soy zapoteca, yo soy mixteco, ¿no? Que bueno, lo estoy diciendo con los nombres españoles, aunque ellos mismos tienen su propia manera de autonombrarse. Es un relajo. Y si a eso le agregas que a lo largo de la historia de México han venido más colectivos, digamos, a enriquecernos, para empezar la tercera raíz, que sí o sí todos ahí tenemos un sellito de que tuvimos por ahí un abuelo, negrito cucurumbe, aunque algunos andamos ahí como medio dubalines, ¿no? Luego agrégale que los propios españoles son producto de un mestizaje brutal. Estamos hablando de 800 años que fueron dominados por los árabes. Y no solamente llegaron árabes, también llegaron gentes del norte de África, por ejemplo. Grupos que provenían de otros pueblos, ¿no? De otros lugares, por ejemplo, Italia, para citar un caso. Agrégale también pueblos nómadas como gitanos. Y todo eso está mezclado en la sangre de un español promedio. Sin contar la herencia griega y romana que pues ya tienen, pero eso ya es un tanto remoto. Sí, de hecho, cuando nos hablaban de la conquista de México, pues creíamos que los españoles eran la gran cosa, pero igual ellos, al ser conquistados, todo eso igual lo como que lo aprendieron, ¿no? Ajá, Lo vinieron a traer acá. exacto, exacto, ¿no? Y bueno,
también no perdamos de vista que, híjole, ¿cómo te explico que los propios negritos cucurumbé pues también no son propiamente un grupo homogenizante? No es lo mismo un negrito de Mozambique, por ejemplo, a uno de Sudáfrica o de Angola, que por ejemplo las regiones de donde provenían los esclavos negros eran justo de esos lados, Angola, Mozambique, por ahí del centro de África. No, o sea, me lanzaste una pregunta que te digo, si la llegase a responder decentemente, no, o sea, soy postdoctor y miembro honorario de la Academia Nacional de Historia y de Antropología, porque es algo que todavía está en proceso de construcción y que además viene influido por los diferentes procesos históricos, tanto internos como externos, que enfrenta el país. No, ahorita con la globalización estábamos muy movidos y te puedes encontrar con gente que dice, no, ni madres, o sea, yo no me reconozco como mexicano. Dejando de lado un poco este rollo de los whitexican, que es una cosa muy, muy rarita también, interesante, pero muy rara. Pero hay gente que no se asume como mexicano. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que el modelo de cultura nacional, mestiza, que durante muchos años se intentó imponer en México, porque tampoco nunca se terminó de asentar, siempre hubieron colectivos que resistieron, pues ahorita ya está quedándose un tanto superado. Y entre otras cosas, lo que ahorita nos estamos enfrentando como sociedad, justo por lo que los desafíos que enmarcan nuestro presente, y para que vean qué importante es tocar este tipo de temas, es un rollo de identidad. O sea, ahorita tenemos una crisis identitaria bien gruesa, que en algunos casos, bueno, se ha intentado soslayar de una manera conservadora, muy tradicional, hermética, y hay otros que sencillamente dicen, no, pues, somos gente sin rostro ni corazón, por ahí llegué a escuchar, ¿no? Pero al final, una de las cuestiones que necesitamos como individuos es tener lazos de pertenencia, es definirnos con un, no quiero llamarlo perfil, pero sí con un conjunto de características que nos define tanto como individuos como parte de un colectivo, pero sin caer en los errores del pasado que conlleva el nacionalismo, porque hablar de nacionalismo implica rechazar a quien es distinto de ese marco, ¿no? Pensemos en los mexicanos de la Costa Chica de Guerrero, que son negritos y que tienen sus propios usos y costumbres, o aquellos que culturalmente mantienen herencias, por ejemplo, del Caribe, ¿no? He notado que que ha sido un poco más abierta la práctica de la religión yoruba aquí en México. La religión yoruba, lo que coloquialmente llamaríamos santería, pues es una mezcolanza de ritos africanos con catolicismo, más lo que acaso pudo haber pegado. Entonces, no es una cuestión muy común, pero está mucho más abierta. Entonces, no, bueno, de aquí me podría pasar a hablar toda la noche. Y quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Ahí más bien es ir constantemente revisando cómo uno se asume, identificar qué principios culturales le dan sentido a nuestra realidad, con qué se identifica, con qué grupos. Yo, por ejemplo, reconozco que de niño y hasta adolescente me encantaba la historia que te contaban en la escuela. Ojo, nunca llegué a ser así súper radical, pero sí me sentía bien orgulloso de ser mexicanote. De, Miguel Hidalgo, los niños héroes, estos grandes mitos nacionales. Casi, casi Día de Muertos como algo sagrado, ¿no? Y todo lo que nos venden que es México, ¿no? Tampoco me faltaba ahí comprarme mi traje de charro de mariachi. Que medio a veces me dan ganas, pero no.
Ya después cuando uno se mete a estos rollos y si tiene la fortuna de tener buenos profesores, a mí, por ejemplo, me dio un súper guamazo entender mejor lo que planteaba las prerrogativas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que eso no es algo de ahorita, sino que es un legado de un montón de años que han estado ahí al tiro del cañón y que eso también es México. Es un libro que a mí me terminó de quebrar todo esto y me llevó a una constante reafirmación de qué fregados es lo mexicano, porque al final, aunque tenga yo un bisabuelo que fue originario de un grupo indígena de Toluca, a pesar de que también tengo una bisabuela que es hija o gitana incluso, bueno, no sé si es hija de gitanos o gitanos, ya no sé muy bien. El hecho de tener esos, esas herencias étnicas, bueno, aquí no se ve, pero por ejemplo, si yo les enseño, bueno, hay más o menos, esto no es propio de un europeo, esto más bien es de una población ahí como del Medio Oriente. Entonces, para acabarla de amolar conmigo, tengo herencia de por ahí algún árabe, algún judío, que está en mi línea de parentesco, que ha de ser ahí ancestro mío. Pero si les enseño la foto de mi familia, sobre todo la de mi papá, chile, mole y pozole. No voy tan lejos. Mi hermana y yo somos así medio güerillos de ojos claros. Ahí como que tenemos, sin sonar a Huexicana, ahí como que tenemos un poco el sello más de Occidente. Aunque no por eso yo me sienta mejor, ¿no? Yo no tengo broncas. Pero mi hermano, el de en medio, es morenito. Entonces, no, bueno, seguramente por ahí en su familia hay casos muy, muy parecidos. Mi cabello, ahorita no me lo dejo crecer, ando en mi modo pelón. Pero cuando tenía el cabello largo, tenía una parte lacia, una parte quebrada, y luego tenía como caireles ahí, como si fuera por ahí, no sé, algún nieto de algún negrito cucurumbé, ¿no? Entonces, no, bueno, yo soy como el mole, vengo de un montón de lados. Eso está muy rico, ¿no? Eso está muy, muy, muy padre. Habría que ver en sus historias familiares de dónde vienen, pero en este periodo que fue la colonia, pues resulta que sí está muy marcado y parte de ese eco de diferenciación se mantiene en la actualidad. Hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo, yo llegaba a escuchar de niño, de adolescente, que consíguete a alguien con el que si llegas a tener descendencia, mejorarás la raza. Sí, así yo llegaba a escuchar comentarios a primos, tíos. A mí no me tocó porque en ese entonces no tenía novio. Pero sí primos, tíos que medio entre broma, medio entre serio, tenían como que un cierto perfil que era el que supuestamente te ayudaba a mejorar la raza. El mismo término de raza es algo sumamente violento y discriminador. Entonces, bueno, son cuestiones que se entiendan mejor cuando uno se mete este tipo de rollos. ¿Vale? ¿Dudas? No, ya hasta ahí me aventé un examen profesional. Crisis existencial parte 2. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo bien, vamos bien. ¿No? Ninguna, Bueno. gracias. Sí, ¿tienes algún comentario, Alejandra? Por ahí te escuché. Ninguna duda. Ok, bueno. Ya nada más para hacer esta parte de la cultura, para el siglo XVIII tenemos un cambio de horizontes. Vamos a hablar de que va a haber una influencia de ilustración del siglo de las luces, una perspectiva al desarrollo de conocimientos objetivos, ya sea de la ciencia, en el arte, recuperar el canon artístico de Grecia y Roma, y entonces eso va a dar como consecuencia que se desarrolle un estilo artístico que se conoce como neoclasicismo. ¿Sale? Entonces, pues les voy a enseñar un poco las expresiones desde la arquitectura de las corrientes que aquí hubieron. Esta que ven aquí es la fachada
de Palacio Nacional, no, mentira, de Catedral Metropolitana. Y una característica del barroco es que todo está saturado, todo está lleno de adornos. Si ustedes ven de frente esta fachada particularmente, esta, llega un momento en el que de tanto detalle te cansa la vista. Es una corriente artística muy ornamentada, muy elaborada, muy, ay, no sé, hasta solemne. Les digo, no es simple, es boom, un golpe directo a los sentidos, ¿no? Está bonito, pero insisto, hay un momento en el que, por lo menos a mí, ver de frente durante un tiempo ese tipo de arte, me llega a pesar la vista, me llega hasta como a generar ansiedad, diría el perrito del meme. En contraste, tengan el clasicismo. Ahí tienen todo el sello de que están influidos por el Imperio Romano. Esta figura que ven aquí, que está en la explanada del Museo Nacional de Arte, se llama el caballito y representa al rey de España de esa época, que era Carlos IV. Un pelmazo de marca, ¿eh? O sea, un rey medio tonto. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, pues bueno, para ir cerrando este punto, les digo, esto está medio complejo. Y la sesión de hoy vamos a ver lo que son las reformas borbónicas, que aquí ya nos está llevando a un preludio del estallido del movimiento de independencia de la Nueva España. Las reformas borbónicas van a ser una serie de medidas y modificaciones que se van a implementar en el Estado, bueno, en la monarquía española en los tres niveles, tanto en la metrópoli como en los territorios, en el siglo XVIII, con el fin de salir adelante de algunas crisis que en ese entonces estaban mostrando que el imperio ya estaba en decadencia. Aquí hay una influencia de un proceso que se conoce como despotismo ilustrado, en el cual algunos reyes absolutistas van a implementar principios de la ilustración y la van a aplicar a sus respectivos reinos con el objetivo de fortalecer su autoridad y modernizar sus reinos. Las reformas borbónicas es un ejemplo de ese despotismo ilustrado del siglo XVIII. La idea es, insisto, volver a poner a España a la cabeza del orden económico, político y militar, cosa que no lo logra. Ya hay cuestiones muy profundas de lo que es España y repercute bastante de este lado porque ñaca, resulta que va a elevar los impuestos, le va a restar un poco de poder a la iglesia, va a correr a los jesuitas, que ya habíamos visto que era una orden importante, va a amarrar o a forjar todavía más sólidos estos mecanismos de discriminación y acaparamiento de poder que va a beneficiar a los españoles y que por consiguiente el resto de la sociedad pues, no va a estar para nada de
de buenas, ¿no? Entonces, en consecuencia, las reformas borbónicas van a prender la mecha a un descontento que, bueno, ya estaba más o menos acumulado y que no va a estallar sino hasta en 1810. Ah, porque se van a elevar los impuestos y eso va a limitar también el comercio de la propia metrópoli, perdón, lo que es la Nueva España. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No, bueno, entonces para el siguiente miércoles, ahora sí me voy a arrancar desde lo que es independencia hasta la primera parte de los primeros años de vida independiente. Vamos a intentar abarcar desde lo que es, porque sí me lleva un poquito de tiempo toda esta parte de la colonia. Vamos a abarcar desde lo que es el movimiento de independencia, que es fundamental para entender lo que viene después, y los primeros años. Vamos a ir a tener cuidado porque si bien voy a mencionar algunos documentos históricos como ciertos tratados o planes que suelen llegar a aparecer en el examen, no, a pesar de eso, no voy a dejar de lado el explicar qué ocurrió. Donde sí les voy a pedir que me echen la mano, y ahorita se los voy a poner en el chat, espero que sí lo hagan, es en que ustedes estudien lo más importante de lo que es la independencia de la Nueva España. La intención es que a través del diálogo yo pueda resolver sus dudas, yo pueda irlos encaminando y al mismo tiempo vaya escuchando cómo es que están comprendiendo las cosas. Porque si veo un poco limitada nuestra comunicación, no desconfío de sus respuestas, pero quiero estar seguro de que realmente vamos a buen paso, no están habiendo confusiones y me parece que eso lo podemos subsanar platicando, haciendo la charla un poco más dialógica, por así decirlo, y que bueno, ustedes no estén tan atados a que yo les dé toda la información. Me parece que ahí el movimiento de independencia pues se presta muchísimo para eso. Me hago cargo de la segunda parte del siglo XIX porque es un relajo. Es un santo relajo. De veras, está brutal el asunto, ¿sale? Pero en fin, queda claro lo que vamos a hacer. Ahí mi recomendación es que hagan una línea del tiempo, pero con la idea de ir contrastando las distintas etapas. Ojo con la memorización, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, algo que quieran agregar? ¿Cómo se sintieron con la clase de hoy? Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos, chicas, Edgar, y nos vemos el día viernes con Historia Universal. Vamos a ver el periodo entre guerras, lo va a hacer un poquito más ágil, y la Segunda Guerra Mundial. En Historia Universal estamos ya a pocos temas de finalizar el curso. Estoy viendo si por ahí tengo otra prueba de Historia Universal que les pudiera servir, que bueno, no vamos a revisar, les voy a dar los dos documentos, tanto la respuesta como, perdón, un documento con la pregunta, otra con la respuesta, pero va a ir con el fin de que ustedes amarren. Eso yo creo que se los voy a enviar más o menos como entre 15 días. Igual algo cortito de 20, 30 preguntas, una cosa facilísima.
pero ya después de haber acabado el curso, para que ustedes tengan un nivel un poco más, bueno, un acercamiento un poco más preciso de cómo fueron avanzando. ¿Sale? Y también les recuerdo que ya que la mayoría va a presentar el examen en la segunda semana de noviembre, si ustedes lo desean y se comprometen, no solamente a asistir, sino a participar, pues nos podemos extender una semana más. ¿Sale? Yo ahí lo voy a proponer, sería ustedes que me dijeran que sí o que no. Y si sí se autoriza el proyecto, pues órale, nos vamos sin broncas. Si no, pues la matamos como originalmente se tenía planeado, que es a principios de noviembre. De acuerdo. ¿Vale? Pues bueno, cuídense mucho, bonita noche, descansen. Ya es el último jalón, no se me desesperen, por favor. Aquí De es acuerdo, cuando gracias. hay que ser más constantes. Saludos, bye. Gracias.